Bueno, hoy les traemos un pequeño video acerca de la diabetes gestacional, cómo es su abordaje, su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, iniciemos. Iniciando por su definición, la Guía de Práctica Clínica de Colombia define la diabetes gestacional como una alteración en el metabolismo de la glucosa que se produce cuando el cuerpo de la mujer en embarazo no puede producir suficiente insulina. Entre el 2 al 10% de las mujeres embarazadas presentará diabetes gestacional y el 88% de los casos de diabetes durante la gestación corresponde a diabetes gestacional. El resto de los casos van a corresponder a diabetes mellitus tipo 2 o a diabetes mellitus tipo 1, que son preestacionales. Es importante realizar el diagnóstico y tratar a tiempo, pues dado que tiene diversas consecuencias, tanto en la mujer embarazada como en el recién nacido, y incluso puede llevar a las pacientes a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posterior a la gestación. También es importante recordar que no tenemos, digamos que un síntoma característico, por lo que es importante, como hablaremos, abordarla desde el control prenatal. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que el embarazo es un estado de resistencia a la insulina y de hiperinsulinismo. Insulinoresistencia es fisiológica y es reversible. Se presenta usualmente al comienzo del segundo trimestre y se acentúa hasta el final del embarazo. Se cree que pues esto es el resultado de la combinación de aumento de masa adiposa y del aumento de producción de hormonas como la progesterona, la prolactina, el cortisol, la leptina, que se da durante el embarazo. En el embarazo normal, digamos que la producción hepática basal de glucosa aumenta al final de la gestación, mientras que la utilización materna de glucosa periférica disminuye, haciendo que exista pues un equilibrio. Lo que ocurre en la diabetes gestacional es el resultado del desajuste entre la secreción endógena de insulina y las necesidades tisulares. Entonces, ¿qué se cree que pasa? Que la resistencia a la insulina aparece más rápido y el elemento predominante es la secreción de insulina postprandial, por lo que se da un desajuste entre la secreción endógena de la insulina y las necesidades tisulares, y esta limitación se manifiesta como hiperglucemia porque la insulina ya no puede controlar los requerimientos al final del embarazo. Y bueno, como veníamos diciendo, la diabetes estacional va a tener ciertas consecuencias tanto en la gestante como en el feto y el recién nacido. En cuanto a la gestante, pues las gestantes van a tener más riesgo de hacer preeclampsia, más riesgo de trauma perineal debido pues a desgarros vaginales, porque la diabetes gestacional, como veremos, produce macrosomía en los fetos, más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 posterior a la gestación, más riesgo de neuropatías y más riesgo de infecciones como IU y vulvovaginitis. En cuanto a las consecuencias en el feto y en el recién nacido, encontramos la macrosomía fetal, que se define como fetos con peso estimado mayor a 4.000 gramos, la hipoglicemia neonatal, el riesgo de parto pretérmino y por ende pues, de recién nacidos prematuros, dificultad respiratoria del recién nacido, las distocias durante el parto e incluso la muerte fetal. Por eso, pues como veremos, el diagnóstico oportuno y el tamizaje son muy importantes. En cuanto a los factores de riesgo para presentación de diabetes gestacional, se encuentra la obesidad, los antecedentes familiares de diabetes, el antecedente previo de diabetes gestacional. Entonces, en las gestantes que ya tuvieron un diagnóstico, existe una tasa de recidiva de entre el 30 al 84% en las gestaciones posteriores. El antecedente de macrosomía, la edad mayor a los 35 años, el síndrome de ovario poliquístico y el sedentarismo. Entonces, a todas las pacientes gestantes se les debería hacer dentro de su control prenatal normal el tamizaje para la diabetes gestacional. Este se hace durante el segundo trimestre del embarazo a partir de la semana 24 y lo que se hace es que se hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta consiste en tomar una muestra de sangre en ayunas, luego tomar una bebida con 75 gramos de glucosa y se toman dos muestras posteriores, postprandiales, una a la hora y otra a las 2 horas. Y para el diagnóstico, pues si uno o más de estos valores se encuentran alterados, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, para la muestra en ayunas, que el valor sea mayor o igual a 92 miligramos por decilitro, que para la muestra a la hora postprandial, que sea mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, y a las 2 horas que sea mayor o igual a 153 miligramos por decilitro. Cualquiera de estos valores que nos salga, digamos que alterado, de una vez nos da para hacer el diagnóstico de diabetes estacional. Una vez hemos hecho el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Bueno, entonces para el tratamiento lo primero que vamos a recomendar a nuestra primera línea es hacer cambios de estilo de vida saludable. Las dos cosas más importantes son el ejercicio de rutina y la dieta. Entonces, en cuanto al ejercicio, este debe ser, pues, como dice, de rutina,
debe ser constante y debe ser dirigido y supervisado pues por profesionales. Y es fundamental también pues evitar la pérdida de peso excesiva durante el embarazo. Este no es, digamos, que el objetivo del ejercicio. Y la otra parte importante es la dieta. Las mujeres con diabetes gestacional pues tienen que iniciar un plan de alimentación una vez se hace el diagnóstico y deben tener control con nutricionista una semana después de haber iniciado la dieta y luego este control con nutrición se efectuará cada 4 semanas. Las dietas del plan de alimentación se van a basar en una ingesta normocalórica en un rango entre 1800 a 2500 calorías día, es más o menos 30 calorías por kilogramo de peso, divididas pues durante el día. Y es importante que las dietas deben ser 55% carbohidratos, 20% proteínas y 20-25% de grasas. Eh, y pues si se es constante con este tratamiento, el 80% de las mujeres con diabetes gestacional van a responder al manejo nutricional sin requerir tratamiento farmacológico adicional. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas de tratamiento? La COG establece estas que vemos aquí en la tabla como las metas de tratamiento. Entonces, nos hablan de que las glucometrías o los deben estar en ayunas en menos de 95, a la hora postprandial en menos de 140 y a las 2 horas en menos de 120. ¿Qué nos va a determinar o cuáles son las pautas que tenemos que tomar en cuenta para iniciar el tratamiento farmacológico? Entonces, primero, si se presenta dentro de los primeros 3 días que se inicia manejo no farmacológico, un valor de glucometría mayor a 140 en ayunas o mayor a 200 postprandial, se debe comenzar de inmediato el tratamiento farmacológico. Cuando el tratamiento nutricional no es efectivo, entonces, si durante las 2 semanas siguientes al tratamiento nutricional el 10% de las glucometrías son superiores a los valores de las metas, y esa última indicación que tenemos ahí, digamos que es un poco más debatida, sin embargo, pues existe y está en las guías, y es evaluar el crecimiento fetal. Si la circunferencia abdominal es superior al percentil 75, se debería considerar iniciar tratamiento farmacológico. Bueno, en cuanto a la terapia farmacológica, digamos que tenemos dos opciones de tratamiento. Uno es el tratamiento con insulina y dos es el tratamiento con metformina. Se ha encontrado que ambos tratamientos son igual de efectivos y seguros durante el embarazo. Sin embargo, pues tienen ambos tanto sus ventajas como sus desventajas. Entonces, en cuanto a las ventajas de la insulina, pues hablamos de que es segura durante el embarazo y que se ha utilizado durante muchos años para el control de la diabetes gestacional. De hecho, pues antes de que hubiera datos con la metformina, este era el tratamiento de elección. Y adicional a esto, pues es económica. En cuanto a sus desventajas, pues requiere varias inyecciones al día y requiere entrenamiento para su administración y adicional requiere ajustar las dosis según pues va aumentando el peso de la madre y según las semanas de gestación. En cuanto a la metformina, pues como ventaja, su presentación es en tabletas, es administrado por vía oral y usualmente pues esto es más cómodo para los pacientes. Y como desventajas, pues es un medicamento relativamente nuevo para mujeres en el embarazo, entonces digamos que no tiene tantos datos como si tenemos con la insulina. Sin embargo, pues la elección de tratamiento debería ir dirigida o pues guiada por tanto el médico tratante como la paciente, dependiendo pues de las condiciones de la madre y de lo que se ajuste mejor a ella. En cuanto a iniciar tratamiento con metformina, pues se inicia a dosis de 850 miligramos por la noche durante una semana y se aumenta luego a 2 veces al día. Y es importante que si iniciamos tratamiento con metformina y las glucometrías continúan alteradas después de 2 semanas o en cualquier seguimiento posterior, se debería hacer el cambio a insulina de forma inmediata. En cuanto a la insulina, digamos que los datos de insulina, pues como sabemos es un medicamento que se ha utilizado muchísimos años para el control de la diabetes gestacional. Las insulinas que más se usan son pues la insulina rápida, la Lispro, y si se requiere insulina de acción lenta, se suele preferir la insulina NPH. Estas son, digamos que, las más usadas y las de más fácil aplicación. Bueno, como un pequeño resumen, aquí les traigo el algoritmo que nos proporciona la Guía de Práctica Clínica de Colombia, que pues es lo que ya veníamos hablando. Aquí, como vemos en el algoritmo, se hace el tamizaje en la semana de gestación 24 a la 28 y según pues, los resultados del tamizaje, si se hace el diagnóstico de diabetes gestacional con los valores pues alterados, em,
pues se sigue, digamos que haciendo el tratamiento como venimos hablando. Si los niveles en ayunas, pues de la paciente, de las glucometrías, están en más de 140 o son mayores a 200 postprandiales, como ya habíamos dicho, se hace de una el tratamiento farmacológico. Si no, pues seguimos con el tratamiento nutricional. Y si eso funciona, nos quedamos con el tratamiento nutricional. Si no, pues iniciamos terapia farmacológica, ya sea con metformina o con insulina, pues con las consideraciones que ya discutimos. En cuanto al seguimiento de estas pacientes, el seguimiento se debe hacer con los niveles de glucosa en sangre. Se deben tomar 4 glucometrías al día, la primera en ayunas y las otras 3 después de cada comida principal de forma rutinaria. El control prenatal en estas pacientes se debe hacer aproximadamente cada 2 semanas y la paciente debe llevar pues su registro de las glucometrías y el tratamiento se debe ajustar según pues este registro. En el caso del seguimiento fetal, pues se dice que en una diabetes estacional equilibrada y en ausencia de cualquier otra enfermedad o factor de riesgo asociado, como obesidad, como control glucémico deficiente, como hipertensión arterial crónica, el embarazo pues puede ser objeto de seguimiento prenatal habitual. Sin embargo, pues ya veremos más en el algoritmo, pero se sugiere hacer una ecografía obstétrica en el momento de diagnóstico de la diabetes gestacional y luego mensualmente según las guías de práctica clínica de Colombia. Como les decía, pues aquí está el algoritmo completo del seguimiento de diabetes estacional. Entonces, luego del diagnóstico, lo que se debe hacer es hacer los controles periódicos con un lapso no mayor a 2 semanas hasta que hayamos logrado las metas de control glucométricas. Luego de haber logrado las metas del control, la paciente pues, puede ser valorada más o menos cada 2 a 4 semanas. Entonces, adicional al control glucométrico que ya hablábamos en ayunas y postprandial, se debe hacer el control ecográfico al momento del diagnóstico y con seguimiento cada 2 a 4 semanas. Y pues digamos que las pruebas adicionales como la vigilancia de los movimientos fetales, la monitoría sin estrés, el perfil biofísico y el Doppler placentario no son parte como del seguimiento usual, sino que ya se deberían solicitar solamente pues a criterio del especialista y a criterio de necesidad de la paciente. Bueno, ya para finalizar, algunas consideraciones en el momento del parto y del posparto en estas pacientes. En caso de una diabetes gestacional que esté bien equilibrada, que no tenga repercusiones fetales, no existe ningún argumento que justifique que se haga un abordaje diferente al que se haría en un embarazo o en una gestación normal. Como siempre, se deben reducir intervenciones y solamente se debería proponer cesárea en casos de diabetes gestacional cuando el peso fetal estimado sea superior al valor umbral de 4.250 a 4.500 gramos. En cuanto al posparto, la madre debe controlarse mediante glucemias durante 48 horas para asegurar que se haya normalización de estas sin tratamiento. Y la lactancia materna debe ser instalada lo antes posible, porque pues como ya sabemos, además de todos los beneficios que tiene la lactancia materna, esta mejorará a corto plazo el equilibrio de la glucemia y la sensibilidad a la insulina de la madre. En cuanto al recién nacido, la vigilancia sistemática de la glucemia no está indicada en los recién nacidos, digamos que normales, en madres con diabetes estacional que fueron tratadas solo con dieta. Por el contrario, en las madres con diabetes gestacional que fueron tratados con insulina, es importante que el recién nacido se someta a vigilancia de glucemia debido a que esta provoca hipoglucemia neonatal. Por lo tanto, debe realizarse vigilancia de las glucemias. Estas se deben hacer en ausencia de signos clínicos, solamente pues después de la primera lactancia y justo antes de la segunda. Y bueno, esto es todo por ahora. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram. Y bueno, esto